Primero que nada, muchas gracias por la invitación a Marco, que nos invitó. Y muchas gracias a ustedes por plantear estos trabajos tan estimulantes en tan poco tiempo. Me impresiona, me maravilla. Así que felicitaciones a todos de entrada por el magnífico trabajo que acumularon en estas 2 semanas. Felicitaciones también a los profesores que pudieron sacar a los alumnos o trabajar junto a los alumnos en sacar adelante proyectos en tan poco tiempo. Creo que eso es fundamental mencionarlo, la dificultad de hacer un proyecto en tan poco tiempo, sobre todo cuando el tema también del workshop es un tema que hace énfasis no solo en el aspecto resolutivo del proyecto, sino que en el aspecto de la interpretación del lugar que da pie al proyecto. Por lo tanto, la tarea era doble, ¿no? Y yo creo que hay distintos grupos que algunos hicieron énfasis más en el aspecto interpretativo del lugar y menos en el proyecto, y otros hicieron énfasis en el aspecto resolutivo y menos el de la interpretación del lugar. Me parece que los distintos trabajos de distintas maneras afrontan el encargo, digamos, en la complejidad que el mismo workshop lo invita a hacerlo. Creo que hay ciertas constantes que creo que son, cuando uno lo ve desde acá, si bien los 4 trabajos son muy distintos, quisiera partir también improvisadamente, porque por supuesto que uno lo pilla en frío, viendo qué tienen en común, y creo que los trabajos en general tienen en común una aproximación que se podría decir crítica de un método racionalista de entrar al proyecto. Muchos de ustedes, bueno, creo que el segundo trabajo lo dijo, el segundo grupo lo dijo explícitamente, ¿no? Hacia el final de su presentación, pero de alguna manera creo que el primer grupo también hace énfasis muy fuertemente en la manera como describe su proyecto en una arquitectura construida desde la impresión de las sensaciones de cómo se percibe ese espacio, se siente ese espacio, y desde esa percepción tratar de, o desde esa descripción de algo que le pasa a uno en un espacio, tratar de generar un espacio en consecuencia, un proyecto en consecuencia. El segundo proyecto lo declara, o el segundo grupo lo declara abiertamente, con todo este imaginario que se inventan, que a mí me causó al menos bastante gracia, lo cual siempre agradezco. El tercero también, al enraizar su método analítico en los situacionistas, también se vinculan con esta manera de comprender el parque desde una perspectiva, claro, no racionalista, se podría decir. Y el cuarto también hace un levantamiento privilegia el levantamiento. Podríamos decir que los 2 primeros grupos hablaron más del proyecto, los 2 segundos grupos hablaron más de los levantamientos, y en esos levantamientos también se hace un fuerte énfasis en describir los aspectos sensoriales que definen el lugar y dibujar, por así decirlo, indibujable. Las sombras, los sonidos, etcétera. Eso como primer comentario. ¿Se escucha bien o no? Quizás, continuando un poco lo que comentaba Cristian, me parece que efectivamente coincido. O sea, primero, felicitaciones por el trabajo. No sé cuánto tiempo duró el trabajo. O sea, estamos a 9 días. Impresionante. Sí, es bien increíble. Los workshops tienen eso, que sacan lo mejor de... O a veces lo peor también, pero... ojalá.
en general en términos de trabajo es lo mejor. Sí, coincido con Cristian en que hay una suerte de aproximación quizás menos explícita en los últimos dos grupos, sí muy explícita en los primeros dos, respecto a un cuestionamiento de los métodos racionales. Y ahí quisiera poner un poco de una señal de precaución respecto a eso, porque si bien tenemos, y tiene todo el sentido, criticar las formas racionales de obtención de conocimiento, hay que tener ojo porque ese tipo de operaciones finalmente es el caldo de cultivo para el surgimiento, o es lo que ha generado hasta cierto punto las condiciones para el surgimiento del neofascismo. O sea, sin una crítica al racionalismo no tendríamos a Trump, ni a Bolsonaro, ni cosas así. Entonces hay que tener ojo con ese tipo de proyectos intelectuales. Y sí creo que en fondo, si bien ahí voy a derivar o irme por un camino distinto al que se fue Cristian en esta primera entrada de los comentarios, después quizás me gustaría hacer preguntas más específicas a cada uno de los proyectos para la discusión con los colegas. Voy a tratar de, en vez de, en general cuando uno le toca presentar, trata de buscar las similitudes y hacer como una amalgama, siendo que en cada grupo trabaja para diferenciarse del otro. Entonces, como hablar de algo que no es lo que cada grupo quiere hablar. Y yo creo que voy a tratar de hablar entonces de las particularidades o las diferencias. En el caso del primer grupo, me parece que tienen una aproximación súper interesante, que después podemos discutir en algunos aspectos particulares de eso, pero súper interesante respecto a cómo rescatar el problema del encuentro, no como el fetiche de la Junta a los Frampton, sino más bien como una suerte de posibilidad de invención. Y eso me parece que es súper interesante como aproximación. Y el hecho que hayan hecho una torre vertical, y ahí lo podemos discutir, pero me imagino que es una forma de multiplicar los encuentros. O sea, esto tiene 4 esquinas y tiene 4 esquinas que deben tener una cantidad de metros altísimos. Entonces tiene una cantidad de encuentros, tanto en los dos sentidos, que me parece que en la forma ayuda a mostrar eso. El segundo grupo tiene esta aproximación de esta suerte de bestiario. ¿Le llamaron el animalario usted o no? Sí, si no me equivoco. Está de moda esto de los bestiarios, como que todos los arquitectos tienen sus bestias internas y a veces como que tratan de liberarlas. Y me acuerdo el dicho este de Robin Evans, me recordó cuando lo estaba escuchando. ¿Se acuerdan? Es el de que dice que hay ciertos proyectos que son como las jaulas de los zoológicos, que en el fondo que protegen al público de las bestias y a las bestias del público. Como que tienen esa capacidad de que uno no puede entrar. Y el peligro quizás de esos imaginarios también es que uno los pueda ir a admirar, como uno va al zoológico a ver una bestia o un animal, pero no tenga cómo entrar y no tenga cómo entablar una conversación con ese proyecto. Y ese es uno de los peligros que tienen ese tipo de aproximaciones. En el tercer caso, quizás es más claro una aproximación racional al proyecto en el sentido de que tienen un método. El método es la deriva y todas las cosas que se pueden rescatar de él y todos los inputs de proyecto que se pueden rescatar de él. Lo que me pareció curioso es que finalmente terminan ubicándose afuera. O sea, recorren el interior, pero para después colocarse fuera. Y quizás eso es parte de la discusión que podemos tener después con los equipos. Sobre todo el punto de Colomina, quizás es un tema que ahí vamos a conversar harto. Porque el caso que ella presenta, el del hilo de Ariadna, en el fondo lo que hace Ariadna es entregarle a Teseo el ovillo para que salga el laberinto. O sea, lo que hace es entregarle una herramienta que le permite resolver un problema. El problema de entrar al laberinto y después volver a salir. La pregunta que haría este grupo después para la conversación es cuál es el problema que están resolviendo y cuál es el ovillo
que les permite salir. Porque a lo mejor uno se puede meter en un problema pero no salir de él. Yo creo que ese es lo que queda ahí en el tintero. Y en el último caso, quizás también me parece que hay un método, unas operaciones súper claras y súper racionalizadas, o sea, están escritas como estas son las operaciones de proyecto, despejar, creo que era reprogramar y construir. Y me entró la duda si uno podía, entendiendo la naturaleza de las operaciones y que deciden construir el perímetro, que también es una operación y despejar el parque, la duda que me quedaba es si uno puede entender este parque de verdad como una suerte de naturaleza bucólica. Sobre todo la Quinta Normal, que es el parque más arquitecturizado que hay en Santiago. O sea, un parque que se crea justamente como una granja experimental en 1830. Tengo la duda ahí, no sé, lo podemos discutir después. Yo tenía la idea de que lo había fundado Luis Sada de Carlos, no Claudio Gay, porque un par de grupos lo mencionaron, pero yo creo que me parece que es Sada de Carlos. Y en el fondo, si uno entiende esto como una granja experimental y como un parque arquitecturizado, parte del patrimonio que hay que cuidar también es esa idea de arquitectura que hay detrás del parque mismo, que no son solo los edificios, sino también es la conformación del parque, como una granja experimental. Y ahí uno entran dudas de cuánto es lo que hay que limpiar y cuánto es lo que, si son solo los edificios del patrimonio, si son solo los árboles, o también es la operación de generar el parque en esas condiciones y en ese tipo de ciudad. Pero yo creo que todo eso es parte de la discusión, y esa discusión la permiten estos excelentes trabajos, de verdad. Bueno, por supuesto, gracias Marco por la invitación a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Mayor, a todo su equipo. Felicitaciones. Esto no lo digo, me sumo a los comentarios, no porque estamos acá y por felicitar porque nos invitaron solamente, sino que porque hay un trabajo que permite una discusión, creo que puede ser increíble y genial en todo el contenido que hay y por todo el esfuerzo, que me imagino que están todos súper cansados porque es de una intensidad tremenda todo lo que está en juego, como en negociaciones constantes para generar un proyecto en un tiempo súper reducido, lo cual creo que es un ejercicio sumamente interesante. Así que gracias y felicitaciones a todos como de entrada, como que eso es muy agradable ver este nivel de trabajo. Como para tratar de seguir, tratar de aportar en algo a qué es lo que uno podría discutir a partir de cada uno de los proyectos. Voy a tratar de como hablar en esa línea para ver si es que ayuda en algo. Yendo en el mismo orden, en el primer caso, cómo hay una evolución de una cierta lógica, de una cierta inteligencia en el tiempo del desarrollo de ciertas ampliaciones o ciertas adaptaciones de ciertas estructuras que nos permitirían en el fondo desde esa condición informal discutir de lo material y de detalles, encuentros en la arquitectura. Creo que ahí hay algo muy atractivo y de lo que entiendo a partir de ciertos referentes de la arquitectura moderna presentes en su alrededor. Entonces, como una evolución de eso que me parece sumamente interesante y que creo que a lo mejor, más allá, por supuesto, de todo lo que está presentado, podría ser interesante discutir a partir de este trabajo. O sea, es como que uno hiciera una revisión, ok, esto se terminó, ¿qué podemos discutir a partir de lo que ya está? Que por supuesto que es interesante. Es cuál fue esa evolución. A mí no me queda tan claro en el fondo, o como que uno podría registrar mucho más de dónde sale esta colección de, no sé cuál es la palabra que ustedes preferirían ocupar, si es de encuentros, si es de detalles, si es de lógica constructiva. Creo que ahí como que sería interesante precisar. No digo como que esté bueno o malo, sino que reitero, como de que ese no es el fin, sino que para todos nosotros precisar en la conversación como para irnos como con más información como por todo esto. Y entender esa evolución y cómo eso repercute en ciertas condiciones espaciales y estructurales. Yo creo que ahí es donde está, a mi juicio, lo más interesante a discutir. No, y que ya fue dicho, no esta fascinación esa fascinación por el fetiche de ciertos encuentros y de ocupar uno u otro material y cómo estos materiales en el fondo negocian, sino que más bien su repercusión espacial y
y de estructura. Creo que ahí hay algo bien atractivo, pero insisto en cómo entender de a dónde viene, no solamente quedarnos en ese encuentro, sino que en toda la inteligencia que está asociada a un sistema de información que se traduce en el encuentro. O sea, básicamente, y lo conversábamos caminando para acá, no necesariamente hablar de lo que está ahí, sino que toda la información que no está presente en el detalle, dicho de otra manera. Creo que ahí puede haber algo muy atractivo. Luego, creo que es bien interesante, en general nosotros los arquitectos, creo yo, al menos a mí así me educaron y tratamos en los talleres que nos toca hacer de no ocupar nunca todas estas palabras que nos han enseñado, que todos asumimos, todo este vocabulario que asumimos de un montón de metáforas y que creo yo que casi nadie entiende, pero como que todos asumimos que las entendemos y como que las vamos repitiendo. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que se agradece mucho el humor del segundo grupo, y no solamente el humor por el humor, sino que por el armar una narrativa, por el construir una historia a partir de un proyecto, que incluso puede ser, por supuesto que el proyecto es interesante, pero uno puede discutir o armar una narrativa que incluso va más allá del proyecto, o sea, que discute más allá de lo que se proyectó. Creo que eso es muy interesante y se inventan una serie de vocabulario y no necesariamente los que estamos acostumbrados, lo cual me parece que es sumamente interesante como ejercicio proyectual. Y por supuesto, creo que algo que sería genial discutir ahí y que es qué es lo que pasa en toda esta serie de intervenciones en el tiempo, es decir, en el tiempo, en el día, en la semana, que en el fondo toda la condición performativa, toda esa condición temporal de estos distintos elementos, porque imagino que estas estructuras neumáticas, si no me equivoco, claro, en algún minuto van a estar, unas tenían más agua, otras menos, o sea, creo que hay una oportunidad tremenda como discusión de este proyecto de entender sus distintas etapas, sus distintas condiciones. Creo que me parece que eso podría ser sumamente interesante. Y luego, cuando nos vamos al carro móvil, por supuesto que se abre ya con ese nombre, se abre con una discusión interesante, que en el fondo cómo discutimos de un pabellón, de una arquitectura que es parecido a la de allá, que es un sistema, este es un sistema, pero es un sistema de ciertos iconos reconocibles, como que nos van armando como este juego. En este otro es un juego en sí mismo, una condición lúdica todo el tiempo, declarada, de que es un elemento que es como una especie de tren, pero que no es un tren, que va por este perímetro y que tiene esta serie de estaciones. Y eso, por supuesto, creo yo que nos habla también de esta condición itinerante, del armar y desarmar actividades y en el fondo y entender, valga la redundancia, de la relevancia al discutir de un tipo, una tipología como es el pabellón, de el uso y sus actividades. Creo que lo pone de manifiesto como discusión. Entonces, si llegamos de una condición material a una condición de narrativa de una serie de objetos y luego una condición absolutamente lúdica acá también, pero de usos a partir de este carro. Entonces me parece que esa es una discusión interesante como a partir de este proyecto. Y luego, en este otro, para no repetir lo que hice, a ver si es que logro poder decir algo nuevo, que es difícil hablar después de tercero, que en el fondo el pabellón es todo el parque. O sea, como que creo que hay una interesante discusión a decir, ok, desde la grilla, etcétera, todo lo que declaran del borde, en que se entiende como pabellón todo. O sea, es como que ahora, al final, ¿qué pasa a ser más importante? La operación de todas estas condiciones construidas y esta seriación de cortes y múltiples espacialidades de juego, o lo que tú empiezas a reconocer que nunca tocaste y que en el fondo se vuelve como esta condición salvaje. O sea, creo que hay es bien atractivo en el fondo, entonces, si discutimos acá, así lo veo yo, y si es que me equivoco, por favor, discutámoslo, porque no es solamente para ir la discusión. El pabellón entendido como todo el parque, al declararlo en el fondo por este perímetro, esta condición móvil y lúdica, esa condición en el fondo performativa de uso de distintos de este catálogo de juego, y luego esta colección de superposición de inteligencias asociadas a soluciones o posibilidades constructivas. Siguiendo con lo que han dicho, claro, me llama la atención respecto a lo que tú decías, Ernesto. Si mal no recuerdo, la palabra pabellón viene de papillón, de mariposa, sí, de un artefacto que muy livianito, con unas patitas que casi no toca el suelo, sí, como un
artefacto abstracto definido por sus propias reglas que podría estar en cualquier lugar, como Klotz decía a principios de los 90 que sus casas eran como autos estacionados. Sí. Entrando en los grupos, concuerdo con lo que se ha comentado y para seguir en ello. Sí, el primer grupo, primero que nada, a mí me pareció que la entrega era preciosa, para decirlo de una manera no académica, pero muy el dibujo, los dibujos me parecieron muy bonitos y el montaje extraordinario. Y creo que el pabellón se plantea de lleno una cierta condición de lo que les parece bello. Estamos hablando al final de la belleza. Y creo que eso está relacionado con una concepción de la arquitectura, como mencionaba Pancho, de concebir la arquitectura a partir de las sensaciones. Y creo que, que especialmente la manera como describieron, cómo se iban pasando la posta, fue bastante performática, de alguna manera ha sido un elogio de eso que cada uno de las personas que hicieron eso, de su propio yo, de la especialidad del yo, de aquello que los hace especiales a cada uno. Creo que eso está relacionado con el hecho de que el proyecto fuera una escalera como para una sola persona, prácticamente. Como que se subía y asiento final. Claro, y con una gatera al final. O sea, que era un proyecto pensado, da la impresión que para una persona, o para cada una persona. Y en ese sentido es una arquitectura, creo yo, del interior. Que busca hacer una referencia afectiva entre el interior proyectado, aquello que se está proyectando, aquello que efectivamente cada alumno estaba proyectando, con el interior de la conciencia de cada alumno. Daba la impresión que se quisiera amalgamar ese interior de la conciencia de cada uno con ese interior proyectado. Y que de ahí, aparentemente, esa significación o aquello que era significativo para la conciencia de cada uno de los alumnos y podía ser significativo por extensión para todo quien lo mirara. Y en ese último salto a mí me parece complicado por lo que también señalaba Pancho. Si ese proyecto lo describe otra persona, no que él lo hizo, o lo mira de otra forma, probablemente esas sensaciones que describiría o que le llamarían la atención, tal vez serían muy distintas. Entonces el problema interpretativo que da desde esa especie de afecto interior, universalizar el afecto interior me parece que, como señalaba Pancho, puede tener dificultades. Lo otro que, eso lo pongo también como a modo de discusión, creo que en ningún caso le quita mérito a sus evidentes méritos. Creo que también la manera como resuelve el detalle implica que el proyecto se concibe desde el detalle o desde un fragmento o desde un problema singular encontrado. Por ejemplo, vi una persiana de la Villa Portales de 1950 y algo, 60 y algo, y lo traigo hacia acá, como algo que me gustó. Y desde ahí entonces ese detalle empieza a tener una importancia significativa o se resuelve el total desde el detalle, para decirlo de otra manera, que es un poco lo que señalaba Ernesto. Creo que esa manera de aproximarse, hay muchos arquitectos que han logrado hacer muy buenas obras de esa manera, pienso en Scarpa tal vez o en otros. Ahora, y aquí hablo ya desde una perspectiva más profesional, a mí me parece que profesionalmente, que cuando uno resuelve un edificio es un procedimiento complicado, porque en general creo yo que los detalles sintetizan, como decía Ernesto, una serie de cosas que están fuera de ese detalle y que ese detalle viene a resolver. El detalle generalmente está al servicio de otros problemas o de otras cuestiones que se viene a hacer cargo, que tengo un ducto sanitario por acá, que no me cabe el pilar acá, que la viga no me coincide con esto otro. Y bueno, y todos esos factores externos al detalle son los que alimentan
la solución del detalle y que la hacen singular. Pero creo que cuando uno le impone el detalle y busca generar desde ese detalle una lógica general, muchas veces se empobrece la posibilidad de arbitrar el proyecto de una manera más muñequeada, por decirlo así. Creo que ese procedimiento tiene que ver con esta manera de entender el proyecto desde una especie de afección personal. Sigamos el primero, si quieren. Okay. No, en relación a eso y a lo que comentaba Ernesto, claro, para seguir con el primer y después sí, coincido en que hay un tema con que el detalle no es solamente un resultado, no es solamente un producto, sino también supone unas ciertas condiciones de producción. Y esas condiciones de producción, cuando el detalle se extrapola de la situación que le dio origen, se pierde. Se pierde esa connotación tanto de economía como del tipo incluso de mercado de materiales disponibles. O sea, pensaba, esto podría haber sido, por ejemplo, un perfecto display no estoy banalizando, estoy haciendo el ejemplo de lo que podría, de otra opción, que podría haber sido una suerte de feria de detalles. Uno encuentra estos detalles en la Villa Portales y los expone como en una feria de la construcción, por ejemplo, con un stand uno al lado de otro. Me preguntaba todo el rato por qué había que apilar estos detalles como en una torre en vez de ponerlo en horizontal como en una feria, que hubiese sido como la opción más lógica. Todo el rato, ¿por qué una torre? ¿Por qué una torre? Mi primera reacción fue pensar, bueno, la torre es la que, estos detalles, la mayoría son detalles de esquina y revestimiento. La torre permite mostrar eso y permite, una torre de planta cuadrada, mostrar 4 aristas y todo eso. Pero con lo que decía Cristian se me abrió otra capa de interpretación o de lectura. Y es que en realidad la torre existe también para que la vean. Y es una manera de evidenciar la subjetividad que tú decías ahí y hacerla visible y transformarla en una suerte de escultura. O sea, esculturizar o transformar la subjetividad en algo que todos deberían ver. El problema es que eso supone que la subjetividad es completamente pura y bella y que debe ser mostrada. Pero lo que se muestra es una cierta subjetividad. No es la subjetividad compleja y completa. O sea, todos tenemos nuestras bestias adentro y esas bestias no se muestran. Solamente se muestran las que... Entonces es como una edición de la subjetividad para que sea vista desde fuera, pero mostrando solamente la cara bonita. Es como el perfil de la foto que pone la gente en el perfil de Facebook, siempre es la que sale mejor. No va a poner la foto en la que sale más feo, ni la de cuando se levanta. Y yo creo que ahí hay una edición del material que con la que hay que tener mucho ojo, porque la arquitectura tiene lados B, no es solamente un display de cosas bonitas, tiene complejidades, como decía Cristian, tiene una bajada de agua lluvia y todo eso. Cuando hay una torre que es solamente un mirador, no tiene ningún problema que resolver. Y para que la arquitectura pueda tener un sentido, tiene que tener algún problema para resolver, si no, en realidad estamos hablando, y era lo que pasaba con esta performance de cuando explicaban los estudiantes, de que decían, bueno, describían la sensación en un espacio, pero un espacio que no existía más que en el dibujo y en maqueta. O sea, ¿cómo se puede sentir un espacio que no existe? Yo no sé, no se me ocurre cómo podría ocurrir eso. ¿Se puede? O sea, yo creo que ahí hay una serie de temas que empiezan a aparecer respecto a la postura que se toma sobre el proyecto. Eso no quiere decir que la búsqueda sea inválida. Me parece que la búsqueda es genial, pero me parece que trae consigo una serie de problemas de los que hay que hacerse cargo y que sería, me parece, una buena forma o buenos temas para la discusión después. Yo creo que esa colección de detalles, a mi juicio, sería interesante también discutir otra posibilidad de esto, que es su repercusión, no solamente como en las sensaciones, sino que es como su repercusión
estructural espacial. O sea, yo creo que ahí hay como que siento que hay una oportunidad en el fondo del detalle, por algo que yo creo que ya está como archidiscutido, que es como este fetiche del detalle de sus encuentros. Y me parece que es más atractivo como posibilidad de este ejercicio, y no estoy diciendo que estén planteando eso porque tampoco lo aclararon así, pero sí de llevar al extremo posiblemente la repercusión del material en sus condiciones estructurales y espaciales. Siento que ahí hay, a mi juicio, una oportunidad mayor de discusión. Porque si es una torre o no sé, a mí la verdad es que no, o sea, a lo mejor no debería decirlo, pero me da lo mismo, si no sé, que sea torre, no sea torre, más grande, más chica, yo creo que al final ahí entra como esas condiciones de cierto grado de subjetividad. Y me parece bien, y si alguien le quiere poner una cosa más chueca, menos chueca, bienvenido. Pero creo que la discusión va más allá de eso. Pasando al segundo. ¿Aló? Me pareció bien impresionante la cantidad de masa crítica que le pusieron al proyecto para un workshop de 10 días. O sea, haber entendido, haber usado la relación de que esto fue fundado, qué sé yo, por Claudio Gay, con fines hasta cierto punto experimentales, aunque tal vez no era de Claudio Gay, pero para estos efectos no servía que lo fuera, con todo un andamiaje crítico que me imagino que viene de los profesores, hasta cierto punto, que yo creo que ese andamiaje crítico se bate entre dos pulsiones. Tal vez me equivoco, pero esa fue la interpretación que hice yo. Por un lado, claro, el pase gol de todo este asunto de Claudio Gay vía la clasificación le hace un pase gol a Foucault que queda así como listo para meter la pelota adentro. Me refiero a que el workshop de alguna manera pone en juego el problema de cómo clasificar la información dada para desde ahí construir un proyecto nuevo, ¿cierto? Esa es la invitación del workshop. Que eso fue algo que Foucault de alguna manera problematizó, sobre todo al inicio de su carrera. Estoy pensando en el libro Las palabras y las cosas, en la conferencia El orden del discurso, al menos esas dos, bueno, se me vienen a la cabeza por ahora. Que en Las palabras y las cosas Foucault efectivamente habla de Linneo y de estos otros personajes y se mete en el problema de la clasificación. Y creo que de alguna manera desde Foucault el otro protagonista de esta historia o de esa manera de comprender el problema de la clasificación, el otro cabeza de serie sería Smiljan Radić, creo, para sacarlo para nombrar ese fantasma una vez. O a esa bestia. Smiljan Radić tiene, creo, un libro o algo que se llama Bestiario, recuerdo haberle visto alguna vez. Y Smiljan Radić, de alguna manera también los proyectos recurren a ese imaginario y ha tratado de problematizar con estas referencias a los jardines exóticos. Son problemas que creo que son afines a Smiljan Radić. Ahora, y creo que está por un lado esa línea de pensamiento batiéndose y por otro lado está una preocupación de cuáles son los problemas culturales de hoy en día entre naturaleza y cultura. A mi juicio, esa segunda hebra, de qué manera el proyecto concebido como un artefacto totalmente artificial, hoy en día la naturaleza se puede pensar o se puede casi que crear de una manera artificial y por lo tanto las categorías cultural, natural como pares opuestos se ven subvertidos y empieza a aparecer una especie de amalgama o de naturaleza creada culturalmente. Me parece que esa segunda hebra tiene mucho jugo que dar
instaría a que si siguen trabajando en esto, Bueno, en el buen sentido, con mucha leche, con mucho, no sé cómo decirlo. Creo que ahí hay algo que uno podría como llevar más allá, porque creo que si nos quedamos metidos en el problema de Radich, precisamente no se hace cargo de los problemas que Foucault ve en esto. Que, perdón, tal vez estoy siendo muy obtuso y entrando en unas materias que para las personas que no hayan leído esto puede ser difícil de entender, así que lamento, no quiero ser hermético. Pero creo que el problema ustedes lo están trayendo y estoy tratando de hacerme cargo de él. El problema que establece Foucault en el orden del discurso dice, bueno, ¿cuáles son los parámetros que permiten establecer las categorías sobre las cuales vamos a juzgar? Porque si es que no, esta cuestión se transforma como en cabe cualquier cosa. Creo que los referentes que trajeron los alumnos a veces podrían haber puesto cualquier imagen ahí de la última cosa que vieron y uno dice, qué bonito, te gustó. Pero entonces creo que la dificultad está en establecer cuáles son los parámetros que nos permiten establecer este cierto bestiario para hacerlo operativo para ustedes y que no sea una mera colección de cualquier cosa. Creo que definir ese parámetro y que ese parámetro les sea importante y relevante y que lo puedan defender y hacerse responsable de esos parámetros es una dificultad mayúscula para todo ser humano y que creo que podría quedar como tarea para los alumnos o para todos. Ahora, me parece increíble que en 10 días hayan sacado no un proyecto, sino que 5, yo encuentro que eso ya es impresionante. Y creo que los proyectos en ese sentido, concuerdo con creo lo que decías tú, Pancho, creo que son muy pabellones, en el sentido que no tocan el suelo, y que por lo tanto establecen como una manera de usarse que podría complejizarse mucho más si uno tuviera más tiempo para desarrollarlo. Y de alguna manera tal vez apartarse de esos referentes originales. Tal vez el problema de los recorridos también podría complejizarlo. Yo creo, coincido harto con Cristian en que quizás en esa tensión entre Foucault y Radich, la parte más interesante fue el discurso de los estudiantes. Lejos, o sea, que es como una cosa que está entre medio, que era esa parte narrativa. Me entró la duda, justamente, ¿por qué esa parte, por qué la narrativa, que es lo mejor construido de este proyecto, cómo está pensado y todo el nivel de ironía, por qué esa narrativa se manifiesta con citas a arquitectos como Radich o Saná, que son los que peor hablan? O sea, justamente se ocupan a los que peor hablan para hacer una narrativa o para establecer un discurso. Creo que ahí hay un tema a revisar. Porque me entraba la duda también, y quizás también como tema de discusión respecto a la lógica de los pabellones y estos animales fantásticos que plantean los estudiantes. Bueno, ¿qué podemos hablar hoy en día, año 2019, de lo fantástico después de que ya se sepultó la arquitectura espectáculo en la década pasada? ¿Qué más se puede seguir diciendo de eso? ¿O qué más se puede seguir diciendo de animales en los parques después de los Serpentine Pavilions, de cualquier arquitecto? Que son justamente eso. Porque el problema que tienen esa arquitectura es que su único sentido es haber sido hecha. Es como lo hice ya, ¿y qué? Critíquenme. Bueno, ¿y qué? Son como unas proezas, en general tienen alguna exageración de algún tipo, pero en el fondo tienen su único sentido es demostrar que una cierta proeza pudo ser hecha, que es como cuando a comienzos de los 90 los chilenos nos encantaba, salía siempre en los diarios cuando se batía algún récord Guinness o cosas así, que era como súper, como de hicimos algo que no hizo nadie más en el mundo. Claro, sí, todo ese tipo de cosas. Es una ansiedad que es bastante chilena, la ansiedad de la proeza, que de hecho, si uno lo mira bien, el epítome lo conversamos recién con Ernesto, los pabellones del YAP. O sea, y al final lo que uno ve en esta propuesta, como resultado, son 5 pabellones YAP, puestos en la quinta normal. Claramente eso no es interesante. Lo más interesante por lejos es la narrativa del proyecto. Ya, qué bueno que Pancho lo dijo. ¿Se escucha? No me atreví a decirlo, pero también lo tenía anotado.
lo del YAP. Porque claro, cuando aparece esa imagen, y a lo mejor luego he picado porque he participado en el YAP y nunca lo he ganado, pero bueno, también quedó. Y como que no, claro, ya está ahí ese objeto, bien, pero lo más probable es que quede más como la imagen de cómo se representó ese objeto, como de una cierta ansiedad por unos arquitectos de cierta edad y que me incluyo como para que hacer algo, no tengo idea. Entonces, es mucho más interesante seguramente como todas las reglas que están inherentes a ese proyecto, y no solamente las reglas de esa narrativa, sino que las reglas intrínsecas como ese sistema que propone más allá de los objetos, porque en el fondo, porque ahí empiezan a aparecer algunas cosas medias contradictorias, creo yo, como bien pragmáticas, porque eran 5, ¿no? Y los últimos 2 no tenían estas estructuras o estas especies de patas, y entonces, no sé, como que la cosa se vuelve un poquito subjetiva, y uno dice, ¿por qué 3 sí, otros 2 no? Y entonces uno podría como a lo mejor llevar un poco más al límite esa condición de estructura y esta cosa como inflable y a lo mejor que aparezca una cosa más performativa tipo estas instalaciones de Tomás Saraceno, como una cosa mucho, no sé, entra en juego un montón de otras cosas que a lo mejor podrían ser un poco más radicales que solamente su resolución formal. Y ojo, son maravillosas, son preciosas, tienen unas condiciones espaciales increíbles, pero claro, a lo mejor creo que algo interesante de lo cual uno puede aprender y como de muchas de repente como proyectos que uno ve o ciertas obras que a lo mejor pueden ser interesantes o no, pero si es que uno logra construir de manera intencionada ciertas complejidades que uno pueda narrar de eso, y no por parafrasear y hacer más complejo algo que no tiene por qué ser complejo, no se trata de eso, pero sí de ser consciente que uno puede discutir ciertas cosas de los proyectos y de establecerle a eso a lo mejor como ciertos sentidos de reglas o como parámetros más evidentes, siento que es más interesante que quedarnos en la caricatura del YAP. A mí me parece también respecto a eso, creo que fue muy bonito cuando la última presentación dijo, bueno, esto es una provocación al racionalismo. Me pareció que impresionante lo claro que tiene la película respecto a lo que está haciendo. Y me llamó la atención, como si uno quisiera seguir en esa vena, el que se hayan usado categorías profundamente racionalistas, como las de la taxidermia en los naturalistas del siglo XIX, propias del método científico como en estado puro, para subvertir este racionalismo. Creo que hay ahí una dicotomía que puede ser como a la larga provechosa. Respecto al tercer grupo, como para seguir avanzando, me llamó la atención la relación entre levantamiento y proyecto. Creo que es un grupo que se tomó muy en serio el levantamiento, pero que tiene esas cosas, o eso que tiene muchas veces hacer un proyecto, que cuando uno llega a un proyecto de repente como que descarta todo lo que hizo. Y en realidad uno trabajó 10 días simplemente para darse cuenta que no necesitaba hacer eso, o eso que hizo no le servía. Perdón, tal vez me equivoqué en la manera de verlo, pero creo que uno podría haber hecho el mismo proyecto sin haber hecho ninguno de esos levantamientos. Pero probablemente en realidad no lo podría haber hecho, porque solo se dio cuenta de que eso es lo que quería hacer una vez que tuvo que hacer todo eso que después como que no quedó en el proyecto. Entonces me parece interesante a veces pensar que la relación entre levantamiento o entre fase, por así decir, de estudio y proyecto, no necesariamente es una relación causal, sino que a veces es una relación simplemente necesitaba perder el tiempo y necesitaba que esto no me sirviera para nada para que me sirviera para algo, por decirlo así. Creo que eso es interesante, pensarlo así. Creo que no perdieron su tiempo en hacerlo, sino que simplemente se dieron cuenta que tal vez ahí no estaba la clave para entrarle al proyecto. Y eso se demoró un buen rato. Y en ese sentido tengo la impresión de que la idea es muy buena. Ahora creo que la vuelta que uno le podría dar si siguiera trabajando en esto es cómo hacemos de este carro verdaderamente un invento en sí mismo y no solamente algo que está cargado como un carro alegórico de una kermés.
y tiene como, lo informamos de algunas propiedades para que verdaderamente sirva a ese propósito de una manera magnífica. Y tal vez tiene que ver con generar una plataforma móvil, con una serie de cuestiones técnicas, con la iluminación, con todos los dispositivos que tiene que traer y efectivamente va a aparecer un bicho, pero un bicho tal vez informado por aspectos técnicos. Tal vez creo que le podría dar una cosa chévere. Nuevamente coincido con el colega izquierdo, a mi izquierda, en el sentido de que tenía la duda cuando escuchaba la presentación de los estudiantes, que esta suerte de TED Talk con el micrófono de solapa y todo eso, ¿hasta dónde uno puede seguir estrujando hoy en día el situacionismo? Como cuánto más se puede seguir sacando eso. Y me da la impresión de que el hecho de que el proyecto final no tenga mucho que ver con el levantamiento que se hizo es una evidencia de eso, de que ya no está siendo tan productivo la estrategia de la deriva ni nada de eso. Y también yo creo que aparece hace crisis otro método, que es esta idea de que se puede hacer un levantamiento arquitectónico con el cuerpo en vez de con el lápiz, en vez de con el lápiz y con winch. Esta idea de que uno puede ir y sentir el espacio se demuestra relativamente improductiva en ese sentido. Pero como decía Cristian, tuvieron que hacer eso para poder percatarse de eso. Yo pensaba cuando escuchaba la presentación, ¿cómo puedo estar seguro de que esos pajaritos los grabaron en la Quinta Normal? O no los bajaron o no los descargaron como estas aplicaciones que te ponen música para relajarte mientras escribes y cosas así. Claro, exactamente. ¿Cómo puedo yo, o sea, cuál es el grado de certeza que tengo yo de que esa percepción que tuvieron quienes fueron y trataron de levantar con el cuerpo es exactamente lo mismo que entiendo yo? Para mí eso es una cantidad, o sea, uno puede decir, mira, esos son pajaritos en el parque, pero uno también puede decir, ojo, esos son megabytes de un archivo .mp3 que está sonando en un computador. No es la naturaleza, sino la naturaleza completamente mediada, tal como ya está mediada cuando uno la escucha, y tiene un factor cultural. Probablemente si viviéramos en un lugar donde los pájaros son asesinos le tendríamos miedo, y escucharíamos los pájaros y nos daría miedo, no nos daría calma. Entonces creo que hay que tener ojo con pensar que esa transmisión de subjetividad, y volvemos al tema inicial, puede ser, primero puede ser materia de proyecto, y segundo que puede ser social, cuando en realidad es completamente subjetiva. O sea, hay una contradicción evidente entre pensar que la subjetividad puede ser social, o puede ser argumento transmisible a los demás. Puede ser que la subjetividad sea un argumento por uno mismo, y eso es perfectamente válido, pero cuando uno lo comunica y lo presenta público, tiene que saber que ese argumento no es válido, porque en el fondo la gente puede pensar o puede percibir cualquier cosa distinta. Entonces hay que tratar de ver cuáles son los argumentos sociabilizables a partir de una percepción subjetiva, pero no traer la percepción subjetiva en sí misma como argumento. Yo creo que ahí hay un tema que creo que aparece, y aparece al punto que finalmente el proyecto termina siendo este carrito que en fondo recorre la Quinta Normal, y que me imagino que la idea es que termine en Franklin en octubre, ¿no? Para la Bienal. Yo creo que hay una oportunidad tremenda. ¿Se escucha esto? Sí. Encontré sumamente, o sea, coincido, que podríamos no coincidir en algo, para poder discutir un poco más, pero cuando Cristian dice cómo este carro deja no solamente como, no es una cosa como que lleva solamente cosas, no sé, solamente lleva cosas este carro, sino que más bien yo creo que es interesante entender estos artefactos, este dispositivo, este carro, más bien como una infraestructura en sí misma. O sea, creo que ahí hay una oportunidad tremenda como y ahí se me ocurre, no sé, pues todo esto, no sé, por el PS1 el Cosmo de Andrés Jaque o los Scarabox, no tengo idea, donde hay
un diseño entendido no solamente como un carro o como un dispositivo, sino que como una infraestructura en sí misma, o sea, como una información y entender lo que puede ser un dispositivo tecnológico, político, material, o sea, no es solamente como que acumula cosas. Y no estoy diciendo que a lo mejor esa es la intención, pero tiendo a pensar de que se ve un poco así. Y lo otro, que esto ya es como algo más bien como de toma de decisiones o como operaciones de diseño, a mi juicio, de lo que, no sé, a uno le puede pasar en la oficina o en un taller de arquitectura, que es que, claro, ¿qué información es la que a uno realmente le sirve para tomar ciertas decisiones y cuáles son otras que pasan, que son una especie como de precalentamiento, que no sé si son necesarias y sirven realmente para la toma de decisiones? Y tiendo a pensar que tiene que ver más bien como con la precisión de esa información, más allá de que si es que uno visita o no visita el lugar. Y esa precisión de la información, cuando uno ve una mancha, uno dice, bueno, ¿por qué esta mancha es así, no asá, y el calor es acá, la temperatura es esta, ¿no? Al final es una interpretación de eso, es una cosa bastante subjetiva, o sea, ¿no? Eso no tiene como un grado de verdad muy grande, creo yo. Entonces, y no lo digo de manera, no lo digo para criticar nada, sino que no sé, yo por lo menos tuve una experiencia bien interesante cuando era estudiante en la Universidad de Chile, no tengo idea, tenía esa fascinación que nos mandaban a hacer croquis y uno como que tenía que hablar con el lugar como para poder hacer un proyecto y si no, no podía hacer proyecto, no es una cosa muy rara por lo menos de lo que a mí me pasaba como en mi educación. Y llegué al examen en Madrid y Mancilla y Tuñón nos dijeron, bueno, vamos a hacer un proyecto que queda en otro país, en un lugar que no van a conocer y no nos interesa que lo conozcan. Y yo me quedé, pero, bueno, no entendía nada, como yo pensaba que jamás, como que no podía hacer proyectos, no sé, entonces había que recurrir a otras variables, y no a las típicas románticas de ir, visitar el lugar, hacer el croquis y no sé qué, y no estoy diciendo que, ojo, no estoy diciendo que caguen a lo que quiera, pero creo que si uno hace eso, es interesante entender cómo relaciona la información, el grado de precisión de esa información, de ese levantamiento, y ver de que el proyecto a lo mejor puede partir en el día 1 y no necesariamente en el día 10, luego hacer un análisis. Creo que eso como que hay que ponerlo siempre como en negociación, a mi juicio. Para terminar el grupo 4, ya me siento como un presentador de Don Francisco. Sí, yo termino haciendo como un resumen y digo, estamos de acuerdo. Ya dale, te toca. Creo que también el método es similar al del grupo 3 y la conclusión de lo que tú señalabas, Ernesto, también tengo la impresión que se repite en el grupo 4. O sea, se hace un levantamiento para después darse cuenta que en realidad el problema está en el perímetro. Por lo tanto, el edificio perímetro no hubiera necesitado esos levantamientos para hacerse, pero tal vez sí se los necesitó para pensarse, que me parece sumamente válido. Eso también pone en entredicho, y eso podríamos conversar, la importancia del proceso o la necesidad de mostrar el proceso, ¿no? Yo al menos tengo como un cierto pudor con mostrar el proceso y creo que en mi trabajo, porque aparte que no soy un gran héroe del proceso, mis métodos no son tan hermosos, pero sin embargo, claro, cada cual tiene sus procesos y esos procesos, bueno, aquí creo que lo que en este proyecto valoro es el resultado que lograron en 10 días, jugársela por algo, por una estrategia fuerte y clara de posicionarse en el lugar. Creo que ustedes señalaron que este edificio se pensó en corte, pero cuando yo lo veía decía, esto es una planta, y no podía dejar de pensar de que aquí había una planta clarísima. Porque cuando uno dice, vamos a envolver el perímetro del parque, ¿cómo se visualiza eso? Se visualiza primeramente en planta. Y tiene además una referencia, la maqueta, o sea, es un cuadrado, no es cualquier cosa. Claro, entonces, podemos hablar de cuáles son los mecanismos que la planta y el corte proveen y la capacidad. Yo personalmente creo que es difícil ver un proyecto solamente en planta, solamente en corte y que en realidad el oficio arquitectónico a la larga consiste en aprender, tal vez muy a la larga, yo no sé si algún día lo logre, pero de poder pensar esas cuestiones simultáneamente. Creo que el edificio tiene un componente de planta súper claro cuando uno lo ve así y que lo que está acabado es la planta y lo que puede variar es el corte. Y creo que entonces la manera de
explicarlo. De hecho, ni siquiera me quedó claro cuál era el proyecto, si es que ustedes trasladaron y transformaron el corte en fachada como una especie de operación venturiana y transformaron el espacio en una representación bidimensional del espacio, o si es que eso es una maqueta abstracta de posibilidades de corte, pero eso en realidad debiera ser un lleno en esa maqueta. O sea, si es que ese es el edificio o ese, perdonen lo literal. Pero creo que es interesante pensarlo y que la lógica de pensamiento que hay detrás de esto es que tal vez la planta es muy clara, que es la manera, y es rotunda, y es una sola, y los cortes son 50.000 distintos. Me parece que como idea de proyecto puede ser bonito a trabajar y que esto, claro, se complejiza mucho más de lo que muestra la planta. Y en última instancia me lleva a pensar en el problema de cuando un proyecto está acabado, ¿cierto? Que es el problema renacentista de cuando Alberti decide que eso en realidad viene de Aristóteles, que la obra no se le puede poner ni sacar nada, o de esa noción de perfección, de acabamiento que estaría detrás de la noción clásica de obra de arte, frente a las posibilidades de ser de otra manera. En este caso creo que el rollo entre lo acabado y lo inacabado no se da tanto a nivel de que el proyecto se vea incompleto, sino que a dónde están sus posibilidades de desarrollo y a dónde están las cuestiones que ya no vamos a seguir pensando. Creo que tiene una manera de pensarse en ese sentido interesante. Sí, me acabo de dar cuenta que me voy a tener que decir de algo que dije antes. Que partí diciendo... Claro, no, que partí diciendo que los dos primeros proyectos en el fondo tenían este componente o esta discusión con la racionalidad, y los dos últimos sí trataban de establecer un proceso racional. Ahora me doy cuenta a partir de lo que dice Cristian que en realidad también tienen esa crítica a la racionalidad justamente porque trataron de hacer un proceso racional y no resultó. Y terminaron haciendo una crítica a través del resultado. O sea, y eso es una cosa bonita de los workshops, que los workshops como obligan a llegar con un resultado, obligan en poco tiempo, de repente se impone un método para llegar a ese resultado, pero que no da resultado. Y hay que echar pie atrás muy rápido y llegar con una solución o con una respuesta más o menos rápida. Y en ese sentido los workshops sirven para hacer crisis en la idea de proceso. Y la idea de proceso es una idea que, si bien tiene una historia más larga, aparece con fuerza en los 90, incluso a partir de los 70, un poco ya con Eisenman, pero ahí para adelante se transforma como en el lugar común, en el sentido de que permitía que los arquitectos justificaran de forma supuestamente racional las operaciones, o sea, y en el fondo el proceso era el culpable del proyecto, no el arquitecto. Es como, mira, hice estas operaciones y salió esto. No es mi culpa, es culpa del proceso. Y era una forma de justamente evadir la posibilidad de argumentar por qué se estaba haciendo lo que se estaba haciendo. Y yo creo que el formato de workshop permite poner eso en tensión, porque en 10 días es imposible llevar a cabo un proceso, y es imposible, sobre todo en un trabajo grupal, echarle la culpa al proceso. Y como hay que exponer y hay que presentar un trabajo, se obliga a desandar y en el fondo tomar una operación o tomar una postura lo más radical posible. Y en esa radicalidad me parece que aparecen cosas mucho más interesantes y mucho más decidoras. Me parece que este, por ejemplo, es un proyecto sumamente aureliano, como tipo dogma, claro, pero que justamente se presentaba como un proyecto con capas y con análisis, que es lo último que se le ocurriría hacer a Aureli. Pero creo que en esa operación, por ejemplo, de decir, vamos a limpiar el parque completo, vamos a dejar solamente algunas piezas y vamos a encerrarlo con un elemento que puede tener 50, 100 cortes, pero igual va a seguir siendo un cuadrado, que tiene una escala mayor a la de los árboles, básicamente encerrando los árboles. Creo que es una decisión sumamente radical y potente. Quizás el problema que aparece ahí es que no podemos hablar ni de esa radicalidad ni de esa potencia, porque lo que se discutió fue el levantamiento y el proceso.
Y en el fondo, en vez de poder argumentar por qué es tan potente y por qué es tan radical, terminamos argumentando en función de los cortes, de que la gran por así decirlo, característica o virtud de este proyecto es que está hecho en corte, cuando en realidad la gran virtud de este proyecto es la decisión de decir vamos a encerrar un parque. Y yo creo que eso sería más entretenido discutir que si son 50 o 100 cortes, o 100 plantas en corte. Y ahí aparece algo que puede ser bien interesante, que es que los métodos de representación, estoy hablando en el contexto de un workshop, no un edificio que hay que enviar a licitar para construir, pero que en el proceso de un workshop la información que está en los distintos métodos de representación o las distintas... ¿sí? No tiene para qué coincidir. Como que no es necesario que coincida, ¿no? que es lo típico que a uno también le enseñan, como que, oye, no, es que no coincide la planta con el corte, como que fuera algo nefasto, ¿qué importa? O sea, si en el fondo no lo vamos a mandar al ingeniero calculista. A lo mejor a veces sí, pero creo yo que en este ejercicio es bien atractivo, y creo, corríjanme, pero en el fondo fue como, bueno, esta es la imagen del proyecto, creo que lo declararon así, pero quédense con la imagen de los cortes. Como, oye, no, entonces se ve muy pesado, así que quédense con esto otro. Y bien, yo creo que hay que declararlo así nomás. O sea, no lo hicimos, a lo mejor no nos gustó, o más que no nos gustó, no se nos gustó, que no era la intención dentro de ese proceso, pero entonces a lo mejor no podemos develar muy bien ese proceso, pero sí podemos estar muy claros en el argumento que establecemos y al menos en una estrategia. Yo creo que eso sí podría permitir un workshop. Tener estrategias muy claras, establecer ciertos argumentos y evidenciar esos errores y eventualmente que las cosas no coincidan. Y si no coinciden, pero que uno está consciente y aparece ese grado de conciencia, que creo que al final es otro de los temas más interesantes de discutir en un workshop, es bien atractivo. Entonces creo que ese proyecto lo permite y un poco lo que creo que ya se ha dicho y traté de decir al principio, creo que al final es bien atractivo porque pone en jaque el tema como de la escala del pabellón, como que al final el pabellón es el parque. Creo que es bien atractivo eso. Y creo que en ese sentido es bien atractivo en un workshop poder discutir, y aquí me voy a una cosa más amplia, poder discutir sobre un pabellón, y me acordaba todo el rato, y de hecho le preguntaba a Pancho mientras estaban presentando si es que alguna de las referencias que aparece de pabellón, que es el pabellón de Mies van der Rohe, si es que tiene baño o no. Porque en alguna vez me tocó una conversación bien interesante, no tiene, ¿no? Y corríjanme porque puedo estar equivocado. Árboles cerca. Para ir al baño. Ya, pero aquí, alguna vez en una entrega de un taller en Colombia, de Urchi, está Daniel Talesnik, está una discusión bien interesante que en el fondo decía, bueno, la gracia del pabellón es que no tiene un baño. O sea, como que nos permitiría radicalizar ciertas operaciones por la ausencia del baño. O sea, básicamente porque no tenemos que tener instalaciones. Entonces, yo creo que eso es bien atractivo, no tengo idea si sirve algo lo que estoy diciendo, pero me acordé y quería decirlo, porque nos permite llevar al extremo ciertas operaciones, porque no están en juego el problema de las instalaciones, el problema de que las cosas coincidan. Entonces creo que es bien atractivo este ejercicio para poder declarar eso y ser consciente en el fondo en ejercicios como este de esas operaciones de diseño.